con Lozoya en la cárcel, ni con Rosario Robles tras las rejas, ni con Odebrecht, ni con el caso Ayotzinapa, nada hará que Andrés Manuel López Obrador lleve a prisión a Enrique Peña Nieto. Su lucha contra la corrupción es una auténtica farsa. Y no es que no pueda, es que no quiere. Andrés Manuel puede hablar de justicia, puede dedicarle 1000 mañaneras a la corrupción, puede rajar contra Salinas de Gortari o rajar contra Felipe Calderón. Pero al que no menciona, al que evade, es a Peña Nieto. A Peña Nieto no lo quiere tocar. Pudo orquestar una consulta pública y decir que era para enjuiciar a los expresidentes. ¿Y luego qué? Nada. Todo es verbo, todo es rollo, no actúa, es un embustero. Y en su tribunal mañanero, López Obrador acusa al pasado de todo lo que él no puede resolver. Acusa al neoliberalismo, a Salinas, a Fox, a Calderón, al PRIAN, pero de ahí no pasa. Y en buena parte, López Obrador, con respecto a ellos, tiene razón. Con ellos proliferó la corrupción y entregaron recursos al extranjero. Pero no hay procesos legales. Todo es de palabra, todo es simplemente justicia de saliva. Y cuando surge alguna acusación perdida por ahí en algún juicio, se le desestima, se le congela. Todo es un show, todo es una farsa. Pero en el caso de Peña Nieto hay algo que mueve a sospecha. Andrés Manuel se resiste a mencionarlo, teniendo todas las pruebas del saqueo, supuestamente. Andrés Manuel no le aplica la ley a Peña Nieto. A Peña Nieto le ha solapado todo. Por ejemplo, crímenes cometidos por militares, el fusilamiento de civiles en Tlatlaya, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la implicación del ejército entregando los estudiantes a la policía y que esta policía los pusiera en manos de los narcos. A Peña Nieto no le puede cuadrar la estafa maestra. Solo Rosario Robles se halla en prisión y eso porque es por venganza personal, por aquellos videoescándalos de René Bejarano, recibiendo sobornos del empresario Carlos Ahumada, lo que llevó a Andrés Manuel López Obrador a la derrota en el 2006. No hay acción penal contra Peña Nieto por los sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, pues las acusaciones del exdirector de Petróleos Mexicanos en aquel entonces, Emilio Lozoya, se volvieron insostenibles por falta de pruebas. Ese fue otro show. Y las maromas, ¿qué decir de las maromas de Andrés Manuel? Porque son maromas de cirquero profesional. Apretó con el caso de agronitrogenados, obligando al dueño de la empresa, Alonso Ancira, a aceptar un convenio reparatorio por la venta de la planta chatarra a Pemex en $270 millones. Ancira fue aprehendido en España, extraditado, encarcelado, liberado y obligado, supuestamente, a reparar el daño. Pero no lo hizo. Y Peña Nieto, que fue el que ordenó esa compra que dañó al erario. ¿Qué ha pasado con él? Peña Nieto anda paseando con su nueva novia, gozando de la impunidad que le otorga López Obrador. El último show, el de Emilio Lozoya, fue calculado para terminar mal. Lozoya, el exdirector de Pemex, que presumía tener todos los hilos del caso Odebrecht, los sobornos que dice fueron usados para obtener los votos para aprobar la reforma energética, terminó en el ridículo. Lo aprendieron en España, lo extraditaron, lo subieron al avión, fingió una enfermedad, lo trasladaron a un hospital una vez que llegó a México y se fue a su casa a gozar de la impunidad marca 4T. Por meses ofreció pruebas de los sobornos entregados al círculo peñanietista, a diputados y senadores del PRIAN, pero no entregó esas pruebas. Así, hasta que fue sorprendido en una cena en exclusivo restaurante de la Ciudad de México, de Las Lomas, y se le acabó el privilegio de mandar. El encarcelamiento de Lozoya
le vino como anillo al dedo al presidente López Obrador. ¿Y por qué? Si Lozoya no tiene pruebas contra Peña Nieto, el caso se cae y todos felices, y el pacto de impunidad simplemente se mantiene. López Obrador le debe la presidencia a Peña Nieto. Más allá de los 30 millones de votos a su favor, Peña Nieto le allanó el camino al triunfo. Peña Nieto descarriló al panista Ricardo Anaya con acusaciones falsas que finalmente no se pudieron probar. Peña Nieto movió a grupos priistas en todo México, en todo el país, para operar electoralmente a favor de López Obrador. Así inició ese pacto, el pacto de impunidad. 3 años después, Peña Nieto debiera estar en la cárcel por el saqueo a las arcas, por la estafa maestra, por el encubrimiento a los gobernadores priistas como Javier Duarte, César Duarte, Roberto Borge, que se enriquecieron brutalmente sumiendo en la desgracia a sus estados. También por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que es una herida que ahí sigue vigente y presente, y por los civiles fusilados por militares en Tlatlaya, o por la Casa Blanca, el hogar particular de Peña Nieto, que fue un pago en especie de su constructora favorita. Debiera ser enjuiciado, pero Andrés Manuel no lo quiere tocar ni con el pétalo de la Cuarta Transformación. Así ha sido a lo largo de 3 años. Justicia de saliva y nada más. 3 años después, ni una denuncia, ni un juicio, solo palabras, solo teatro, solo show. López Obrador cambió el combate a la corrupción por un pacto de impunidad. Soy Mucio Cárdenas y este fue mi comentario.